En el intrincado y dinámico escenario empresarial contemporáneo, la toma de decisiones gerenciales se erige como un proceso axial y trascendental que permea la totalidad de las funciones y los niveles jerárquicos de una organización. Lejos de ser actos aislados o intuitivos, las decisiones gerenciales constituyen los cimientos sobre los cuales se edifica la estrategia, se asignan los recursos, se gestionan los riesgos y, en última instancia, se determina el éxito o el fracaso de la empresa. En este sentido, comprender la naturaleza, los fundamentos teóricos, las metodologías y las implicaciones de la toma de decisiones gerenciales resulta imprescindible para su formación como futuros líderes y administradores. La complejidad inherente al entorno organizacional actual, caracterizado ¿por qué? Por la volatilidad económica, la intensa competencia global, la rápida obsolescencia tecnológica, las cambiantes demandas de los consumidores y la creciente presión por la responsabilidad social y la sostenibilidad, exige de los gerentes la capacidad de analizar información compleja, evaluar alternativas con rigor crítico, considerar múltiples perspectivas y seleccionar cursos de acción que optimicen el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, la toma de decisiones gerenciales, por lo tanto, no es un simple ejercicio de elección, sino un proceso cognitivo y estratégico que involucra la identificación del problema, la recopilación y el análisis de datos relevantes, la generación y evaluación de alternativas, la selección de la mejor opción, la implementación de la decisión y la evaluación de sus resultados. Ahora bien, ¿en qué consiste el proceso de toma de decisiones? Actuf, en el 2001, considera que es el proceso por el cual se llega a una opción, pero una opción supuestamente aclarada, informada y motivada. Entonces, se trata de elegir entre varias formas posibles de actuar, con miras a lograr una meta en condiciones y circunstancias dadas. Huber, por su parte, considera que la toma de decisiones es un proceso en el cual todo el mundo ha adquirido mucha experiencia. Gran parte de esa experiencia ha tenido bastante éxito, por lo menos el suficiente para conservarnos vivos y habernos traído a la situación actual. Considerando las definiciones anteriores, entonces la toma de decisiones es la elección de una alternativa entre varias para una situación específica, la cual tiene un proceso que estudia, analiza e implementa decisiones, ya sea a través de una persona o un grupo de personas, por lo que es fundamental apoyarnos en modelos de índoles cuantitativos o cualitativos para tomar la mejor decisión. La importancia de toma de decisiones en una empresa adquiere un papel fundamental en la actualidad. Todas se enfrentan a un entorno global y digital muy cambiante, con clientes cada vez más exigentes y activos. Es necesario observar los problemas desde distintos enfoques y adoptar una estructura flexible que permita actuar con rapidez para adaptarse a cada situación. Se trata de aprender a reflexionar y reaccionar in situ. El marco legal también es decisivo. En general, son esenciales las medidas para evitar riesgo en la fiscalidad de una empresa y para cumplir con eficacia el resto de obligaciones administrativas. Fíjense que las claves principales para afrontar las decisiones en una empresa son manejar siempre una información fiable, comprender los retos que hay que afrontar, tanto problemas como oportunidades, analizar la incertidumbre y el riesgo de cada escenario. A veces conviene esperar determinar las directrices o métodos para tomar decisiones.
A continuación se señalan las características esenciales para que el proceso de toma de decisiones sea realmente efectivo. En primer lugar tenemos la claridad. Es indudable que los objetivos y la situación que impulsan el proceso deben estar muy claros, ya deben estar definidos. En segundo lugar, el impacto positivo, que entre todas las opciones se deben elegir las que ofrezcan los mejores resultados. En tercer lugar, tenemos la periodicidad, que viene siendo la regularidad con la que se toman las decisiones, pudiendo ser estas diarias, aleatorias o cada cierto periodo de tiempo. En cuarto lugar tenemos la reversibilidad. Cuanto menor sea la probabilidad de dar marcha atrás en la selección, más atención y responsabilidad requiere el proceso. Y en quinto lugar tenemos los actores, que son las personas que integran el proceso, siendo que en uno mismo pueden participar uno o más individuos. Ahora vamos a conversar acerca de las ventajas de un proceso de toma de decisiones eficiente, centrado en la información que debe ser relevante y enfocado en las buenas prácticas. Aquí tenemos que se fomenta la transparencia y la responsabilidad. Al liderar tomando decisiones, posicionándose de manera transparente y responsable, los gestores inspiran a sus colaboradores que manifiesten igual comportamiento en el momento que se necesite que tomen decisiones. Y eso entonces eleva el nivel de credibilidad de la empresa ante la mirada de sus talentos, así como la motivación de los equipos. Impulsar la mejora continua. Una toma de decisiones efectivas va a estimular a los profesionales y que ellos quieran alcanzar resultados cada vez más expresivos, acarreando de este modo la adopción de un sistema de mejora continua, caracterizado ¿por qué? Por la constante revisión de los pasos y de las consecuencias derivadas del proceso. Además, permite conocer un determinado asunto de modo más profundo. El proceso de toma de decisiones implica recabar información que sea útil y valiosa para su desarrollo. Entonces, al recolectar datos, se amplían los conocimientos acerca del tema que amerita una decisión. Por consiguiente, se enriquece el proceso para determinar el problema, haciéndolo más preciso y aumentando así la probabilidad de tener éxito al definir y ejecutar la solución final. Y por último tenemos que se reducen los costos, indudablemente. Mientras más dinero se pueda economizar al tomar decisiones, entonces estas son decisiones acertadas. Hay que evitar la ocurrencia de errores que puedan generar pérdidas financieras para el negocio. Así se minimiza la necesidad de repetir tareas y usar más recursos de los necesarios para poner en marcha una determinada actividad. Con base a los planteamientos de Drucker, se consideran una serie de elementos que influyen en la toma de decisiones. En primer lugar tenemos el grado de futuridad de la decisión. Es evidente que los horizontes de tiempo influyen en la decisión. En el caso del proyecto, dado su carácter de temporal, su influencia será relativa. Por ejemplo, las decisiones de corto plazo aparentemente no comprometen al proyecto. Sin embargo, se debe estar atento a cualquier compromiso derivado de la decisión. Por ejemplo, elevar las tarifas de servicios públicos cuando el carácter es permanente. El segundo es el impacto de la decisión sobre otras funciones. En este caso, se trata de analizar la empresa como un todo, teniendo en cuenta los proyectos. Es claro que desde el punto de vista de la organización integral, cualquier decisión, por ejemplo, de carácter tecnológico, afecta positiva o negativamente a la organización. En el aspecto productivo, seguramente tengan impacto en lo que es el presupuesto y en los ingresos. Los mercados también reciben la influencia, sea directa e indirecta. También podemos mencionar el número de factores cualitativos que le integran.
En este caso se alude a qué? A esos elementos de carácter importante, por ejemplo, los valores éticos, las creencias sociales y políticas. El impacto de presentar el sello verde en los productos para hacer evidente una política de cero contaminación tiene impacto positivo o negativo en las organizaciones que adopten la medida. Y por último tenemos la frecuencia de ocurrencia. Entonces las decisiones de modificar las reglas de juego son importantes. No obstante, cuando la frecuencia es alta, los cambios anuales despiertan alguna expectativa en los participantes del proyecto, en especial cuando el horizonte del proyecto cubre varios años. Ahora vamos a conversar sobre el proceso de toma de decisiones. Una vez que ya tienen claro la importancia de promover una dinámica de toma de decisiones cada vez más eficiente, entonces es el momento de sugerir lo que es el cumplimiento de 5 etapas básicas. En primer lugar, analizar la situación. El análisis del entorno y de la circunstancia que originó el proceso va a depender en gran medida de qué, de la recolección y el procesamiento de datos valiosos. Esto implica que los gestores deberán considerar a detalle factores tanto externos como internos que puedan incidir en la calidad de las decisiones que se deben tomar. Entonces, después de recabarlos y cruzarlos para obtener una visión más amplia y holística, se procede a clasificar la información y comparar los resultados reales con los valores predeterminados, planificados y previstos. En segundo lugar, tenemos diagnosticar el problema. Cuando se formula el problema correctamente, se aclara el panorama y permite identificar los factores que pueden estar acarreando este problema. Además, se pueden solucionar lo que se conoce, pero no puedes solucionar algo que no conoces. Entonces así, al observar con atención el inconveniente o la oportunidad de mejoras, se toma las riendas del asunto y se puede encontrar una solución de forma más rápida y acertada. En tercer lugar, tenemos determinar criterios de elección. En esta etapa aparecerán una serie de alternativas para solucionar el problema detectado en el paso anterior, y para definir la mejor opción es esencial que se conozcan los indicadores que van a servir de referencia y apoyo para tomar la decisión final, especialmente si por su naturaleza no puede modificarse. Entonces aquí vale la pena asociar factores de ponderación a cada indicador, y así se podrá tener una óptica más amplia de la importancia de cada uno. En cuarto lugar, tenemos definir y sopesar las alternativas, eligiendo la mejor. A esta altura ya se conoce a profundidad el problema y ya se sabe cómo identificar una buena opción considerando ciertos criterios. Por lo tanto, es momento de centrarse en reunir buenas alternativas. Entonces hay que realizar una lista con las diferentes formas de resolver el problema, incluyendo los recursos, el plazo y la cantidad de profesionales que cada medida involucra. Hay que seleccionar la alternativa que mejor se ajuste a la realidad, a los objetivos y a las proyecciones de la empresa, considerando la aplicación de las siguientes técnicas: una lista con las ventajas y desventajas de cada posible solución, realizar una matriz de decisiones o realizar un análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y por último lugar, tenemos monitorear los resultados. Fíjense que no basta con tomar una decisión, es imprescindible conocer sus efectos a lo largo del tiempo y, si es necesario, iniciar un nuevo proceso con la intención de encontrar otra medida más eficiente, moderna y alineada con las tendencias. En cuanto a los tipos de toma de decisiones, podemos mencionar las siguientes: decisiones programadas, las cuales tienen que ver con asuntos o resolución de problemas de naturaleza repetitiva o rutinaria,
por lo que generalmente se desarrollan de manera específica para manejarlas. Las decisiones por consenso toman en cuenta los efectos sociales, económicos, legales, ambientales y políticos de la aplicación posterior de dichas decisiones. Las decisiones con procesos extensivos, con ellas se busca tener los beneficios máximos. También existen riesgos involucrados, por lo que el individuo debe tomarlos en cuenta. Decisiones con procesos limitados. Estas decisiones no ameritan tanto tiempo para ser tomadas porque el individuo tiene cierta experiencia en el tema. Decisiones personales, generalmente el efecto de estas decisiones incide directamente en la vida personal del individuo que las toma. Decisiones operativas son tomadas mientras se tienen en cuenta las políticas que han sido decididas por la organización. Las decisiones organizacionales, este tipo de decisiones involucran a un individuo con un carácter oficial, que es quien tomará una decisión determinada. Tenemos las decisiones intuitivas, que generalmente son rápidas y se apoyan en las emociones del individuo y pueden ser tomadas en la gerencia, en la finanza y en situaciones de alto riesgo. También tenemos las decisiones no programadas, las cuales suelen ser más complicadas, ya que no existe una situación antigua que se pueda aplicar a ese escenario en particular. Tenemos las decisiones de riesgo. En este tipo de decisiones generalmente existe una probabilidad de que el resultado sea muy serio o catastrófico. Tenemos las decisiones emocionales, las cuales van de la mano de los impulsos que nos generan la necesidad o sentimientos más difíciles de controlar. Y tenemos las decisiones estratégicas, las cuales tienen como fin mejorar las prestaciones de la empresa y obtener el mayor beneficio económico. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta para ese proceso de tomar una decisión va en función de las situaciones en que se pueden tomar esas decisiones. Entonces, en el momento de diseñar las decisiones, pero sobre todo a la hora de establecer criterios con los que adoptar un curso de acción, entonces hay 3 situaciones que se le pueden presentar al decisor. La primera, decisiones en condiciones de certidumbre. Las decisiones bajo certidumbre o certeza se dan cuando el individuo o la empresa se le ha informado de un problema. Disponen de toda la información necesaria, datos, variables, consecuencias, ventajas y repercusiones de cualquier alternativa que puedan elegir, y de esta manera aumentan pues las posibilidades de tomar una decisión acertada. Aunque todo se escuche seguro, el encargado que tenga la responsabilidad de tomar la decisión tendrá la tarea de valorar cada una de las alternativas, medir cada una de sus posibles consecuencias y optar por aquella que tenga un mejor beneficio. Cuando se propicia un ambiente de certidumbre en la toma de decisiones, entonces se debe a que los individuos o los involucrados en la elección están claros de la situación, es decir, cada uno de ellos conocen el problema, cada alternativa para su solución son obvias, así como los resultados que podrían obtenerse. Es una situación ideal que se puede controlar los hechos y sus respectivos resultados. Es decir, bajo estas condiciones, la gente que se encuentra involucrada puede prever o, en los mejores de los casos, controlar el resultado. De aquí entonces podemos determinar pues cuáles son las características de las decisiones bajo certidumbre. En primer lugar, que se tiene toda la información confiable sobre el problema, de las diferentes alternativas que se contemplan, la información propicia la mejor elección posible, y por último se tiene una total seguridad de que ocurrirá en caso de una selección. Dentro de los ejemplos de toma de decisiones bajo certidumbre, se presentan a continuación. Se compra un título del Estado al 95% de su valor nominal
y después de 3 meses la empresa pues puede venderlo por el 100% de su valor. Hay certeza de que a los 90 días después, si se compró en $1.950, en este título se recibirá pues por $2.000. Con esta información se establecen unas alternativas de decisión sobre la bondad de esa alternativa. Un ejemplo diario de la toma de decisiones bajo certidumbre es cuando está lloviendo y analiza la alternativa de llevar paraguas o no. En este caso se tiene la certidumbre de las consecuencias que pueden haber si tú decides no llevar el paraguas o sí llevar el paraguas. O sea, tú decides qué alternativa tomar. Y cuando se va a comprar material de oficina, se ven todas las opciones más económicas y la empresa define pues cuál es la mejor opción analizando sus pros y sus contras. Se tiene la certidumbre de que el producto tendrá su uso normal. Ahora veamos la toma de decisiones bajo incertidumbre. En la toma de decisiones bajo incertidumbre, las consecuencias no están contempladas de manera anticipada, siempre están sujetas al azar. Entonces las consecuencias de las decisiones no pueden ser controladas. Aquellas variables con las que viene asociado son meramente de tipo incontrolables. Dentro de las características particulares de las decisiones bajo incertidumbre encontramos las siguientes. En la mayoría de casos se trata de decisiones donde no se presta para hacer suposiciones. Es posible establecer diferentes alternativas, mas no la probabilidad que cada uno pueda traer consigo. La actitud de quien decida puede centrarse en alguno de estos tres: optimista, pesimista o de arrepentimiento. En cierta manera, podemos encontrar varios ejemplos en referencia a las decisiones con incertidumbre. Uno de ellos es con el deseo de tener más clientes. Para ello se decide bajar el precio de un servicio. Este abre paso a varias variables. ¿Realmente traerá el beneficio el tener más clientes que adquieran el servicio? En caso que sí, el número de ventas vendrá consigo con más estrés y ajetreo a los trabajadores. La bajada del costo del servicio puede ser interpretado como baja de calidad con respecto a los precios de los competidores. Nadie lo sabe. Otro ejemplo de incertidumbre es cuando una empresa toma la decisión de invertir una suma de dinero para mejorar un determinado servicio, por ejemplo, reducir el tiempo de entrega. ¿Quién nos asegura que una inversión considerable agilizará el tiempo de entrega? Los trabajadores estarán de acuerdo en esforzarse más de lo cotidiano para hacer posible esto. Respondieron que sí. ¿A costa de qué? ¿Le dará bienestar en su día a día? ¿Impactará de manera positiva a los clientes? ¿Se superará el tiempo de entrega con respecto a los competidores? Son muchas las interrogantes que sus respuestas pueden ser acertadas, como no se pueden acertar en las mismas. La toma de decisiones bajo riesgo. Fíjense que la toma de decisiones en estado de riesgo sucede cuando se tiene información confiable y lo más precisa posible, pero solo de las alternativas que apuntan a estados o situaciones que no son deseados, mientras que no se tiene certeza de ninguna alternativa de las que se está considerando. En este tipo de decisiones, la importancia no solo se va a centrar en los diferentes tipos de resultados, sino más bien todos los riesgos que se corre al optar por una decisión o por una alternativa. Un ejemplo que encaja perfectamente en este tipo de decisiones, que cuando se realiza una apuesta, puede existir un grupo de apostadores que decide dividir su efectivo en diferentes turnos, mientras que otro grupo desea tomar el riesgo de apostarlo todo en un solo turno. Aquí claramente notamos la diferencia de ambos grupos. Quien tiene más probabilidad de perder todo y rápidamente, pero así como puede perder todo, tiene una poca probabilidad de ganar con gran diferencia, mientras que el riesgo es alto. Esto mismo puede aplicarse a actividades de azar, ruleta, rifa o lotería. Entonces, todo proceso de decisión en sí implica un riesgo. Nunca, a pesar de todos los datos, se está muy seguro de lo que sucederá, pero después puedes esforzarte para tratar de tomar
la mejor decisión que permitirá que la empresa avance. Ahora vamos a conversar acerca de los problemas en el contexto organizacional. La tarea más importante que desarrollan a diario quienes trabajan gerenciando o administrando empresas u otro tipo de organizaciones es definir problemas, no resolverlos, de acuerdo a Johansen 1996, como muchas veces se sostiene. Se puede afirmar, además, que la definición de problemas es lo más importante, porque si el problema se define mal, lo que se haga posteriormente, entre otras cosas, intentar resolverlo, estará equivocado. Algunas investigaciones destacan la importancia de la definición del problema y la necesidad de estudiarla dentro de un proceso de resolución de problemas. En algunos casos la definición es llamada formulación, en tanto que en otros se considera que la definición es parte de la formulación del problema. A la hora de formular un problema es fundamental entender cómo representamos nuestro mundo. La pregunta es si existe un mundo real con independencia del sujeto o si el mundo es producto de la propia observación del sujeto. Por otro lado, nos planteamos de qué manera tomamos conocimiento del mundo que nos rodea. Ante un hecho particular, una persona puede pensar que existe un problema y otros no estar de acuerdo, incluso ante los mismos hechos. O bien, la misma persona puede cambiar de opinión y de pronto reconocer que el problema que identificaba en realidad no existe o nunca existió. También se da que alguien puede tener un problema, pero no saberlo, o pensar que tiene un problema y tiempo después descubrir que no lo tiene. El proceso de solución de problemas normalmente presupone o admite que ya existe la definición del problema. Sin embargo, es posible advertir diferencias, a veces importantes, al abordar el concepto o significado de definición de problema desde disciplinas diversas. Ahora bien, ¿qué es un problema? Spíndola 2005 considera que un problema es una pregunta que se hace acerca de una discrepancia entre lo deseado o esperado y la realidad. Y de acuerdo con Stoner, desde el punto de vista administrativo, estamos en presencia de un problema cuando los directivos enfrentan un desequilibrio entre su estado real y el deseado. Entonces, fíjense que hay una concepción, pues, de que un problema es algo que cambia lo que es la realidad o lo que se percibe de la realidad. Es algo que se espera pero que no sucede, o relacionado con la realidad, o es algo que va a impactar de una forma u otra a las actividades normales dentro de la organización. Martínez, González y García en el año 2011 considera que podemos entender como problema a la presencia de ciertos elementos, una situación que tiene una solución en su contexto objetivo y subjetivo. El grupo puede trabajar con él en una dinámica. Es representado conscientemente y responde a una lógica conflictual. Es siempre una delimitación, es una parte de un todo. Es un obstáculo actual que dificulta la interacción adaptativa del grupo. Entonces podemos entender por estas consideraciones de estos autores que el problema debe ser percibido y debe ser sentido, pues, por las personas que están trabajando dentro de la organización o dentro del departamento donde se presenta esa situación. Gina Green, en el año de 1982, sostiene que el concepto de problema no resulta suficiente para determinar la existencia o no de uno de ellos. En consecuencia, formuló una serie de condiciones implícitas que permiten afirmar la existencia de un problema. Es decir, según este autor, si se asegura que alguna situación u objeto es un problema, entonces necesariamente alguien, en primer lugar, es o fue consciente de alguna situación u objeto relevante y detectable,
o de algo que él creó, o por razones plausibles cree o creyó que existe o existió. Un segundo aspecto, que juzgó que la situación o objeto era de alguna manera indeseable y lo suficientemente indeseable como para cambiarlo en algo. O lo habría juzgado así si tuviera al tanto de la situación o hubiera planteado alguna situación con la expectativa que se modifique o complete pues de la manera más deseada. Como tercer aspecto, juzgó que era o sería al menos algo difícil de resolver o definir para él o para otras personas. Como cuarto aspecto, cree o creyó pues que la evidencia disponible hace posible que la situación sea solucionable, o sea, similar a problemas que se han resuelto en el pasado. Entonces es importante que él cree o creyó que es apropiado utilizar los conceptos de solvencia, resolución y resolución al considerar esa situación que él piensa que puede ser un problema. Definir un problema en palabras de Trevor es conocer el desvío entre dos estados, es decir, lo que debiera ocurrir y la realidad, pues lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ese desvío puede ser negativo porque se considera que algo está mal, o puede ser positivo porque se podría estar mejor. Entonces es lo que uno dice que se está ante una oportunidad. Esto significa que se plantea que hay un problema porque estamos mal, o bien porque podemos estar mejor, o este último se denomina oportunidad, y de este modo se incorpora la idea de problema. Por ejemplo, si existe un proceso productivo eficiente, pero se presenta en el mercado una máquina a un precio accesible que va a permitir pues mejora hasta un 20% en los resultados, entonces indudablemente estamos en presencia de que tenemos un problema. Este autor propone una metodología para abordar pues la resolución de problemas o para lograr oportunidades y considera el análisis de situaciones como su punto inicial. Entonces el análisis de situaciones sugiere que comienza cuando se detecta que algo ha salido mal o existe una oportunidad y recomienda estar alerta a tres señales. Una desviación, lo que ha ocurrido realmente no es lo que debería haber ocurrido, una amenaza futura, algún hecho que podría causar futuros inconvenientes o una oportunidad para mejorar. Entonces el desvío entre la situación actual y la deseada, es decir, detectar posibilidades que permiten mejores resultados. Lo que debería ocurrir, según este autor, es que evoca la idea de estado deseado. Lo que realmente ocurre puede generar dificultad al momento de acordar cuál es esa realidad. Entonces todo dependerá de qué, del tipo de problemas que se trate y de los actores involucrados, valores, creencias, intereses, entre otros. Entonces para resolver un problema, entonces hay que tomar una serie de acciones, una serie de pasos, pues. En primer lugar, reconocer el problema, hay que definirlo, hay que identificar una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente ocurre. Un segundo aspecto es considerar una acción interina, pues si los efectos del problema son suficientemente negativos y no es posible una inmediata acción correctiva, ganar tiempo implementando una acción interina. Será de gran utilidad un rápido análisis pues, de decisiones y un análisis de problemas potenciales para la selección e implementación de esta acción. En tercer lugar, encontrar la causa del problema. Si se desconoce la causa de la desviación, entonces hay que iniciar un análisis del problema para buscar la causa verdadera. En cuarto aspecto tenemos determinar la acción correctiva. Hay que iniciar un análisis de decisiones para tomar acción contra la causa. Y por último, bueno, implementar la acción correctiva, que luego de efectuar la elección, realizar el análisis de problemas potenciales, entonces se implementa a fin de asegurar el éxito, siempre monitoreando esas acciones correctivas. Conflictos organizacionales. Absolutamente
Todas las organizaciones requerirán para su funcionamiento diario y éxito del trabajo coordinado y en equipo de cada uno de los miembros que la componen. Como consecuencia de esa interacción entre los individuos que conforman la organización, irán surgiendo relaciones interpersonales que idealmente deberían ser productivas, aunque la realidad indica que esto no es así. En la práctica, casi todas las interacciones laborales generarán con el paso del tiempo cierto grado de conflicto. El hecho de que ese conflicto sea productivo o destructivo dependerá en gran medida de las actitudes y las habilidades de los individuos, así como también de los mecanismos y estrategias utilizados por los administradores para mitigar al máximo posible los aspectos negativos del conflicto y aprovechar al máximo posible los aspectos positivos de este. En cuanto a la definición del conflicto, podemos citar numerosas definiciones referentes al conflicto, pero las más representativas indican que es un proceso que se inicia cuando una de las partes percibe que la otra afecta o puede afectar algo que la primera considere importante. Otro concepto es un proceso que se presenta cuando una de las partes trata de alcanzar sus objetivos, que están ligados con los de otra parte, e interfiere con sus esfuerzos. Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal o intergrupal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar o los métodos a emplear para cumplir esas metas. En virtud de las definiciones expuestas en el ámbito genérico, podemos concluir que el conflicto en las organizaciones es un proceso de oposición y confrontación entre individuos o grupos, en el cual las partes ejercen su poder para perseguir objetivos que consideran valiosos y al mismo tiempo impedir que la otra parte logre sus propias metas. Existen diferentes perspectivas a la hora de analizar el conflicto dentro de las organizaciones. Desde cada uno de estos enfoques particulares, podemos decir que se tiene una concepción distinta respecto al papel que desempeña el conflicto dentro de un grupo de trabajo. La visión tradicional sostiene que el conflicto debe evitarse, ya que él mismo es producto de un mal funcionamiento dentro del grupo de trabajo. Supone que todo conflicto es malo y es negativo para el desempeño del grupo. La visión de las relaciones humanas afirma que el conflicto es algo inevitable, producto de las relaciones humanas que se forjan dentro de cualquier grupo de trabajo, pero que dicho conflicto no es algo necesariamente malo, sino que puede ser positivo para el desempeño del grupo. La visión interaccionista postula no solo que el conflicto es una fuerza que puede ser positiva para el grupo, sino que es una fuerza absolutamente necesaria para el desempeño eficaz del grupo de trabajo. A diferencia de la visión de las relaciones humanas, la concepción interaccionista considera al conflicto como algo necesario. Es por eso que esta visión impulsa a los administradores a generar y mantener un nivel mínimo de conflicto controlado, con el objetivo de conservar la creatividad y vitalidad del grupo. Sin embargo, este enfoque no sostiene que todos los conflictos son buenos, más bien propone que algunos mejoran el desempeño grupal y están vinculados al logro de las metas. Estos conflictos se denominan conflictos funcionales. Por el contrario, hay otros conflictos que obstruyen el desempeño grupal y estos conflictos reciben el nombre de conflictos disfuncionales. Clases o tipos de conflictos. La gran diversidad de procesos o situaciones que pueden etiquetarse como conflictos ha provocado no solo la proliferación de clasificaciones de los mismos, sino de los criterios utilizados para realizar las clasificaciones.
Vamos a considerar las fuentes de conflicto, su contenido, naturaleza y nivel en que se producen. En primer lugar tenemos conflictos según su alcance o sus efectos. La clasificación de los tipos de conflicto se puede hacer utilizando diversos criterios. Pondey, allá por el año de 1967, analizó 7 estudios de conflictos en organizaciones e identificó 2 grandes tipos de conflictos según el alcance de los mismos. Tenemos el conflicto de relación, que no altera la estructura organizativa, las relaciones de autoridad, distribución de recursos o de responsabilidades funcionales. Afecta a la fluidez y eficacia relacionales. Y tenemos el conflicto estratégico, que se crean deliberadamente con el objeto de afectar la estructura organizativa, es decir, para obligar a la organización a redistribuir la autoridad, los recursos o responsabilidades funcionales. En segundo lugar tenemos los conflictos según su naturaleza. Una de las clasificaciones más conocidas es la realizada por Deutsch, diferenciando los conflictos según su naturaleza. Entonces tenemos el conflicto verídico, donde existen objetivamente una percepción con precisión, un conflicto contingente que se basa en una determinada estructuración de los elementos o circunstancias. La reorganización lo eliminaría, pero las partes lo desconocen. Hay un conflicto desplazado, donde el objeto del conflicto sobre el que se discute no es real. Hay un conflicto mal atribuido, que es el error en la identificación del contendiente, debido normalmente a que también se hiera en el objeto del conflicto. Tenemos el conflicto latente, que no ocurre porque está reprimido, desplazado, mal atribuido o no es percibido. Y por último, el conflicto falso, sin base objetiva. La tercera clasificación, conflicto según su contenido. Moore, en el año de 1994, distinguió los conflictos en función de sus fuentes principales. Aquí tenemos primeramente el conflicto de relación entre las personas, emociones fuertes, falsas percepciones o estereotipos, escasa o falsa comunicación, conductas negativas repetitivas. Estas llevan frecuentemente a lo que se han denominado conflictos irreales, innecesarios o falsos, en los que se puede incurrir aún cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto. En segundo lugar tenemos los conflictos de información, que es de información falsa, falta de información también, diferentes puntos de vista sobre lo que es importante, la interpretación diferente de la información y los procedimientos diferentes de estimación. Seguidamente tenemos los conflictos de intereses, que se refieren a la competición entre necesidades incompatibles o percibidas como tales. Sustanciales, relacionadas con el dinero, recursos físicos, tiempo, de procedimiento, la manera como la disputa debe ser resuelta, o psicológico, percepciones de confianza, juego limpio, deseo de participación y respeto. Es necesario un acuerdo en los 3 niveles para la satisfacción completa. Seguidamente tenemos los conflictos estructurales, que son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente en conflicto. Definiciones de roles, desigual poder o autoridad, control desigual de recursos, condicionamientos geográficos, distancia o proximidad, tiempo, estructuras organizativas. Y por último tenemos los conflictos de valores, que son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. Explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto. Valores diferentes no tienen por qué causar conflicto. Las disputas surgen entonces cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros,
o pretenden que tengan vigencia exclusiva un sistema de valores que no admite creencias divergentes. Valores cotidianos, valores íntimos, valores de autoestima. Análisis de la causa raíz. La forma más fácil de entender el análisis de la causa raíz es pensar en problemas comunes. Si estamos enfermos y vomitando en el trabajo, iremos al médico y le pediremos que encuentren la causa raíz de nuestra enfermedad. Si nuestro automóvil deja de funcionar, le pediremos a un mecánico que encuentre la causa raíz del problema. Si nuestro negocio tiene un bajo rendimiento o un rendimiento excesivo en un área determinada, trataremos de averiguar por qué. Para cada uno de estos ejemplos podríamos encontrar un remedio simple para cada síntoma. Para dejar de vomitar en el trabajo, podemos quedarnos en casa. Para movilizarnos sin el automóvil, podríamos tomar el autobús y dejar el vehículo averiado en casa. Pero estas soluciones solo tienen en cuenta los síntomas y no las causas subyacentes de estos síntomas, como una infección estomacal que requiere medicamento o un alternador de auto averiado que necesita reparación. Para resolver o analizar un problema, debemos realizar un análisis de la causa raíz y descubrir exactamente cuál es la causa y cómo solucionar el problema. Ahora bien, ¿qué cosa es el análisis de la causa raíz? El análisis de la causa raíz, por sus siglas en inglés RCA, es el proceso de descubrir las causas raíz de los problemas para identificar soluciones adecuadas. El RCA asume que es mucho más efectivo prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes en lugar de solo tratar los síntomas ad hoc y apagar incendios. El análisis de la causa raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas y metodologías que pueden aprovecharse para identificar la causa raíz de un evento o tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, el RCA puede mostrar en qué punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. Dentro de los objetivos y beneficios, podemos mencionar los siguientes. El primer objetivo del análisis de la causa raíz es descubrir la causa raíz de un problema o evento. El segundo objetivo es comprender completamente cómo reparar, compensar o aprender de cualquier problema subyacente dentro de la causa raíz. Y el tercer objetivo es aplicar lo que aprendemos de este análisis para prevenir problemas futuros o repetir éxitos. El análisis es tan bueno como lo que hacemos con él, por lo que el tercer objetivo del RCA es importante. También podemos usar el RCA para modificar los procesos centrales y los problemas del sistema de forma que se eviten problemas futuros. Por ejemplo, en lugar de solo tratar los síntomas de una conmoción cerebral en un jugador de fútbol, el análisis de la causa raíz podría sugerir el uso de un casco para reducir el riesgo de futuras conmociones cerebrales. El tratamiento de los síntomas individuales podría sentirse como algo productivo. Resolver una gran cantidad de problemas hace parecer que algo se está haciendo, pero si no diagnosticamos la verdadera causa raíz de un problema, probablemente tendremos el mismo problema una y otra vez. En lugar de un editor de noticias que simplemente corrige cada coma de enumeración omitida, evitará problemas adicionales al capacitar a sus escritores para que usen las comas correctamente en todas las tareas futuras. ¿Cómo realizar un análisis efectivo de la causa raíz? Técnicas y métodos. Existe una gran cantidad de técnicas y estrategias que podemos usar para el análisis de la causa raíz, y esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva. A continuación se mencionarán algunas de las técnicas más comunes y más útiles. La técnica de los 5 porqués, también conocida como el método de los 5 por qué.
que es una herramienta para la resolución de problemas que se utiliza para identificar la causa raíz de un problema específico. En esencia, se trata de un proceso de preguntas repetidamente ¿por qué?, para llegar a la causa subyacente que ha provocado un determinado incidente o problema. ¿Cómo funciona? 1. Identificar el problema. Primero se debe identificar claramente el problema que se quiere resolver. 2. Preguntar ¿por qué? A continuación se pregunta ¿por qué sucedió el problema? La respuesta a esta pregunta será la primera causa. Tercero, repetir el proceso. Luego se pregunta por qué, la causa anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la causa raíz o la razón subyacente que realmente está generando el problema. 4. Registrar las causas. Es importante registrar cada una de las causas identificadas a medida que se van descubriendo. 5. Solución. Finalmente, una vez que se ha identificado la causa raíz, se puede tomar medidas para resolver el problema. Por ejemplo, supongamos que se tiene un problema, la máquina se ha detenido. ¿Por qué se detuvo la máquina? Respuesta: porque hubo una falla en el sensor. ¿Por qué falló el sensor? Respuesta: porque el sensor estaba sucio y necesitaba limpieza. ¿Por qué estaba sucio el sensor? Respuesta: porque no se le había hecho el mantenimiento preventivo regularmente. ¿Por qué no se le hizo el mantenimiento preventivo? Respuesta: porque el personal no tenía la capacitación adecuada para realizar el mantenimiento. ¿Por qué no tenía la capacitación? Respuesta: porque el programa de capacitación no estaba bien establecido. De acuerdo a este ejemplo, entonces la causa raíz de ese problema es la falta de capacitación o de un programa bien estructurado para el personal. Ahora vamos a conversar acerca de el análisis de cambio y análisis de eventos. Esta es una técnica de análisis de causa raíz que explora los cambios o eventos que condujeron a un problema o incidente. En lugar de enfocarse en un momento específico, esta técnica examina una línea de tiempo más amplia para identificar patrones y factores causales. Los pasos para realizar un análisis de cambios y eventos son los siguientes. En primer lugar, enumerar posibles causas, es decir, identificar todos los cambios o eventos que podrían haber influido en el resultado. En segundo lugar, categorizar los cambios. Aquí hay que clasificar los cambios como internos o externos y determinar si fueron factores no relacionados, correlacionados o posibles causas. En tercer lugar, analizar la secuencia de eventos, examinar la línea de tiempo de los eventos para identificar patrones y conexiones. En cuarto lugar, es identificar la causa raíz. Aquí hay que determinar la causa fundamental del problema, utilizando técnicas adicionales como la de los 5 porqués. Y en quinto lugar, replicar o remediar la causa. Entonces aquí hay que evaluar cómo se puede prevenir o evitar la repetición del problema en el futuro. Dentro de las ventajas del análisis de cambios y eventos de esta técnica, presenta una amplia perspectiva porque permite considerar múltiples factores y causas potenciales. En cuanto al contexto histórico, ayuda a comprender el problema dentro de un periodo más amplio. Permite la identificación de patrones, facilitando esa identificación y las relaciones entre los eventos. Y por último, da soluciones preventivas porque permite desarrollar estrategias para prevenir la repetición del problema. Otra de las técnicas utilizadas es el diagrama de espina de pescado. El diagrama de espina de pescado, también conocido como diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa, es una herramienta visual que ayuda a identificar las causas de un problema.
Este diagrama permite estructurar y visualizar las relaciones causales, facilitando la comprensión y el análisis de problemas complejos. Entre los elementos claves del diagrama de espina de pescado se menciona, tiene una línea central, que es la espina del pez, y representa el problema o efecto que se quiere analizar. Están las ramas principales, que son los huesos del pez, que representan las categorías o factores principales que pueden contribuir al problema. Las categorías más comunes son métodos, lo que comprende procesos y procedimientos utilizados, máquina o equipos y herramientas utilizadas, mano de obra, personas involucradas y su capacitación, materiales, recursos utilizados en el proceso, medición, datos y métricas utilizadas, medio ambiente, condiciones ambientales que pueden afectar el proceso. También se puede usar el modelo de las 5M, lo que es máquina, método, mano de obra, materiales y medio ambiente. Ahí entonces también tiene una rama secundaria, que son las subcategorías o causas específicas que se desglosan de cada categoría principal. Y las flechas, que son las que conectan las causas con las categorías principales y el problema central. Consejo para realizar un análisis eficaz de la causa raíz. En primer lugar, hay que definir el problema con precisión. Antes de iniciar cualquier análisis, es imperativo delimitar y articular el problema de una manera clara y concisa. Y esto incluye cuantificar su impacto desde el punto de vista de costos, tiempos, calidad, seguridad, y también hay que identificar su recurrencia y establecer su frontera. Una definición ambigua conduce a un análisis disperso y a soluciones ineficaces. Entonces, la precisión en la formulación del problema dirige la investigación hacia los puntos críticos. En segundo lugar, tenemos recopilar datos exhaustivos y relevantes. La base de un análisis causa-raíz sólido es la información. Entonces, para ello se deben recolectar datos de múltiples fuentes, registros, entrevistas, observaciones directas, informes técnicos, con el fin de obtener una perspectiva completa de la situación. La validez de las inferencias causales depende directamente de la calidad y cantidad de la evidencia empírica. Tercero, utilizar herramientas estructuradas de análisis. Aquí es importante emplear metodologías y herramientas específicas para guiar la indagación causal. Estas herramientas pueden proporcionar un marco lógico que previene saltos a conclusiones prematuras y va a facilitar lo que es la exploración sistemática de las posibles causas. Dentro de las herramientas, los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, el análisis de árbol de fallos, entre otras. En cuarto lugar, tenemos fomentar un ambiente sin culpa y de seguridad psicológica. Es necesario crear un entorno donde los colaboradores se sientan seguros para compartir información y errores sin temor a represalias o juicios. Quinto lugar, involucrar a los expertos y afectados directos. Para ello hay que conformar un equipo de análisis causa-raíz multidisciplinario que incluya personas con conocimiento directo del proceso o problema, así como a los expertos técnicos y personal afectado. Sexto lugar, tenemos pensar de forma sistémica y evitar soluciones puntuales. Hay que resistir la tentación de implementar soluciones rápidas para los síntomas, como pañitos de agua caliente. La meta es identificar fallas en el sistema. Por ejemplo, en el diseño de procesos, en el área de política, en el área de formación y capacitación del personal, en la parte de cultura organizacional, que permitieron la ocurrencia del problema. En séptimo lugar, tenemos validar las causas raíz identificada. Fíjense que una vez que se identifica una o varias causas raíz potenciales, entonces es crucial
validarla. Y esto puede hacerse a través de qué? De simulaciones, pruebas piloto o la comprobación de su correlación con la recurrencia del problema. En octavo lugar tenemos desarrollar acciones correctivas, sólidas y preventivas. El análisis causa-raíz no concluye con la identificación de la causa. Su valor reside en la implementación de acciones correctivas y preventivas que eliminen o mitiguen la raíz del problema. Y estas acciones deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, es decir, SMART. Y por último tenemos monitorear y evaluar la efectividad de las acciones. Entonces hay que establecer las métricas y un plan de seguimiento para verificar que las acciones implementadas han tenido el efecto deseado y que el problema no ha vuelto a ocurrir. Bueno, ya para finalizar, les dejo este pensamiento de Anthony Robbins. Usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Agradecidos por su atención. Gracias.